Saludos, profesor. A continuación se presenta el circuito de arranque a tensión reducida por resistencias estatóricas. Iniciando por el circuito de fuerza, se tiene la alimentación trifásica, luego se conectó un interruptor termomagnético, se conectó el primer contactor triple junto a las resistencias este, escalonadas. El primer contactor va a permitir conectar todas las resistencias, es decir, los 4 tramos de resistencia al, al motor. Luego, un segundo contactor, sus salidas se conectaron después del primer tramo de resistencia, es decir, reduciendo el valor de resistencia para obtener una mayor tensión. Asimismo, se aplicó este, el mismo razonamiento para los contactores 3, 4 y 5. Este último permitiendo conectar al motor directamente a la alimentación sin ninguna resistencia. Finalmente se conectó el relé térmico y el motor trifásico. Para el circuito de control se tiene una alimentación monofásica, un interruptor termomagnético doble, el switch asociado al relé térmico. Se conectaron los respectivos pulsadores normalmente cerrados y normalmente abiertos para el encendido y el apagado. Asimismo se cuentan con 5 bobinas y varios contactos, unos normalmente abiertos y otros cerrados. De igual manera se cuenta con 4 bobinas de conexión temporizada, cada una con sus respectivos contactores temporizados. Explicando un poco el funcionamiento del circuito de mando, al presionar el botón de encendido se va a energizar la bobina K1. Esto permitirá accionar el contactor K1 normalmente abierto y el normalmente cerrado se va a abrir. Este contactor normalmente abierto va a permitir energizar la señalización de encendido, así como la primera bobina temporizada, KT1. Al energizarse esta bobina, instantáneamente va a energizar los primeros contactores principales, triples. Esto va a permitir conectar todos los 4 tramos de resistencia al motor para una tensión mínima reducida. Luego de unos 2 segundos, esta bobina temporizada va a hacer actuar sus contactos, KT1. Al actuar este contacto, va a energizar la bobina KM2, la cual acciona un contacto normalmente abierto que se cierra para su enclavamiento y abre un contactor normalmente cerrado para desenergizar la bobina KT1. Esto va a permitir, al energizar KM2, va a permitir cerrar los contactos referidos al segundo tramo de resistencia, aumentando su valor de tensión y reduciendo la resistencia. Y al abrir este contacto va a permitir desconectar el primer tramo de resistencia y desenergizar los primeros contactores. Este proceso se repite unas 4 veces, tantas para el número de resistencias añadidas. Bueno, verificando entonces la simulación, se inicia el circuito, se activan los interruptores termomagnéticos, se observa la señalización de apagado y se presiona el botón de encendido. Vemos cómo se energiza la bobina K1 y esto permite energizar la bobina KT1. Asimismo, sus contactos y luego de cierto tiempo van accionando las respectivas bobinas. Y en el circuito de fuerza podemos ver las acciones de los contactores, permitiendo conectar el motor con distintos valores de resistencia y tensión. Modificando un poco el tiempo de temporización, pondremos 3 segundos para que se pueda apreciar mejor el cambio y el accionamiento. Simulando nuevamente, se observa la energización de las respectivas bobinas y cómo cierran los contactos. Al cabo de 3 segundos se activan estos contactos, energiza la bobina KM2, la cual energiza sus contactos principales y desconecta las bobinas anteriores. De esta forma, el motor se puede apagar en cualquier momento al, al presionar el botón de apagado. Esto desenergiza todas las bobinas y enciende la señalización respectiva. Asimismo, se añadió una operación de
sobrecarga, es decir, el relé térmico detecta una sobrecarga y se enciende la señalización respectiva. Aquí se puede apreciar la señalización de falla. De esta forma queda comprobado el circuito de arranque a tensión reducida con resistencias estatóricas. Muchas gracias.